Para entrenar modelos como GPT-4 hacen falta enormes clústeres de tarjetas gráficas de NVIDIA. El progreso en el desarrollo de la IA se pararía si el hardware no sigue mejorando y avanzando. GPT-5 o GPT-6 no serían posibles si NVIDIA no saca nuevas tarjetas gráficas para su entrenamiento. Por eso hoy, en la tertulia, analizamos el lanzamiento de Blackwell, la nueva arquitectura de NVIDIA. La tertulia de la inteligencia artificial. Ya falta menos para la singularidad. Bienvenidas, bienvenidos a la tertulia de la inteligencia artificial. Y hoy está conmigo Josu Gorostegui. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí encantado de participar en otro podcast. Y también está con nosotros Víctor Goñi. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, un placer estar con vosotros otra vez. Y este que os habla, Guillermo Barbadillo. Hoy seguimos hablando de hardware y en concreto vamos a hablar de la última keynote de NVIDIA. Josu, ¿qué nos cuentas de este tema? Pues bueno, a ver, en la última charla de NVIDIA GTC, que es una charla que ya han visto más de 20 millones de personas en YouTube. 20 millones, ¿eh? Sí, para ser una keynote también parece una bestialidad. Bueno, como siempre sale Jensen Huang en el estrado y bueno, pues presentó la nueva arquitectura Blackwell. Luego hubieron más temas que fueron presentados, pero lo principal es que han presentado un nuevo chip que está focalizado en hardware enterprise para poder hacer inferencia de modelos de lenguaje, ¿no? Entonces, lo dicen al principio de la charla y lo comentamos la semana anterior. Ellos ya no están focalizados en hardware gaming, ¿vale? Están ya pensados como una fábrica de inteligencia artificial. Entonces, por hacer un poco de competencia a lo que comentábamos en el anterior podcast de Grok, ellos han visto un poco el filón del mercado y de la industria, en qué dirección está tomando la industria, y pues tienen que disponibilizar y hacer que diferentes inversores pues compren sus gráficas. De alguna forma u otra, la conferencia, bastante técnica, estaba focalizada en atraer inversión. Es decir, que la gente se monte clientes, ¿no? Sí, clientes. Entonces ya desde el inicio empezaban ponían en la pantalla pues todos esos clientes que pueden estar interesados en, digamos, adquirir y montar esos clústeres de NVIDIA. Sí, o sea, el tema es que, claro, a día de hoy NVIDIA vende las tarjetas gráficas más caras de todas por 2.000 euros, ¿no? Algo así. Sí, más o menos. Sí, esas serían las, para que la gente lo sepa, esas serían las que están focalizadas en el terreno gaming, ¿vale? Sí. La tarjeta gráfica gaming de más alta gama sería una 4090 y esa vale en torno a 2.000 euros. Y luego puede vender más o menos lo mismo, pero para uso profesional por 40.000. Entonces, claro, resulta normal que se hayan centrado en el terreno profesional. Sí, la verdad que tiene sentido. Pues bueno, a ver, sí que es cierto que hay que matizar que cuando tú compras de hecho, en realidad, si somos estrictos, las tarjetas gráficas gaming corren a más frecuencia. Digamos que si hicieses un entrenamiento que, pues, en vez de todos esos gigas que requieren las redes, las LLMs, pues solo ocupase 10 gigas y quisiese optimizarlo al máximo, probablemente correría más rápido en una tarjeta gráfica gaming, porque pues la velocidad de reloj es muchísimo más rápida y tienen pues ventilación mucho más agresiva, algunas veces por agua, etcétera. Sí. Entonces, por ejemplo, me ha abierto aquí una comparativa, la 4090 contra la H100, y por ejemplo, si miras el número de transistores es prácticamente el mismo, 80.000 frente a 76.000. La frecuencia, como dices, la RTX son 2.500 MHz, la H100 1.600, es claramente menos. Los CUDA cores, la 4090 18.000, la H100 7.000. Entonces, parece un buen negocio lo que está haciendo NVIDIA.
estará justificado de alguna manera, imagino. O sea, el hardware... No estamos comparando exactamente. Sí. No, por dejarlo claro a los que nos están escuchando, al final el hardware gaming va a tope como un pepino. La gente hace overclocking y hace un montón de técnicas, pero también hay otras técnicas interesantes en hardware, como por ejemplo el undervolt, donde tú haces que sea más estable el voltaje de la gráfica, te rinde igual o incluso mejor, pero no tienes pues baches, ¿no? Por así decirlo, en los cálculos, que entiendo que en inferencia o en entrenamiento de inteligencia artificial esos cambios de rendimiento pues afectan. O sea, si lo tienes estable será mejor. No sé si tenéis más detalles del proceso. ¿No se aplica esto en inteligencia artificial? Pues bueno, habrá que ver cómo esas especializaciones. En cualquier caso, si comparas una con otra, parece antiintuitivo, ¿no? Esa diferencia de precio, o sea, tiene que estar justificada por algún lado. Sí, bueno, yo entiendo que el proceso de fabricación en ese hardware enterprise será diferente, por esos NVLinks que veremos más adelante, esa capacidad de conexión entre diferentes tarjetas, todo ese tipo de tecnología que al final favorece los entrenamientos y pues el uso de cómputo en, digamos, 24/7, porque una tarjeta gráfica de está funcionando 24/7 y pues cuando estás jugando en casa no estás jugando todo el rato. También es cierto que, como comentabas, las frecuencias de hecho suelen overclockearse muchísimas veces. O sea, la base de 2500 MHz en una GTX overclockeada probablemente sea más, pues porque lleve una refrigeración un poco mejor. Pero bueno, nos estamos desviando. Volviendo un poco a la presentación, al final Blackwell se cita ya en la propia conferencia como una plataforma, ¿vale? No simplemente es una nueva GPU, que también, pero ellos digamos que han hecho una plataforma en la que se focaliza muchísimo la interconexión y la capacidad de crear un clúster con muchísimas Blackwells. De hecho, para que se vea un poco el contexto de que los diferentes inversores pueden estar interesados en cambiar ese hardware, dicen, este hardware, los racks que tenéis de Hopper os servirán para que podáis instalar Blackwell. O sea, ya están pensando que actualicen, digamos, el hardware. Al final, yo entiendo que si GPT-4 fue entrenado con el anterior a Hopper, yo entiendo que GPT-5 se entrenará con Hopper y el siguiente a GPT-5 pues se entrenará con Blackwell, por lógica. Tengamos en cuenta también que esto implica que un entrenamiento tipo GPT pues te puede llevar entre 90 días y si en cambio lo haces con la generación siguiente te puede llevar puedes realizarlo en la mitad de tiempo con menos gráficas o una granja de servidores menor. Entonces, bueno, avanzando un poco en la presentación, como en el anterior podcast mencionábamos, al final, como los modelos grandes de redes, al final se ha visto que son un mixture of experts. Al final, GPT-4 no es un modelo gigante de un montón de parámetros, sino que son muchos expertos con una menor cantidad de parámetros. Implica que al final, entre diferentes nodos, vamos a poder comunicarnos más rápido si tenemos ese ancho de banda mejorado, ¿vale? Sí que es cierto pues que al final en la presentación se menciona mucho esa gráfica y se hace el paralelismo de la ley de Moore, que como ya sabemos es la ley que al final puso Moore diciendo que cada generación se dobla el número de transistores disponibles en una CPU. Pues la ley de Hwan, por decirlo así, es la que se ve en la gráfica que muestra en la presentación, en la que se doblan el número de flops. Bueno, se incrementan por esa regla de 3 el número de flops en cada, digamos, generación de GPUs. Pero como podemos analizar exhaustivamente, lleva un poco de trampa esa gráfica, ¿no, Guillermo? Sí, yo lo tengo que decir, pero la ley de Hwan es una milonga. Vamos a analizar un poquito la gráfica. Si no la habéis visto, yo os diría que busquéis en internet
pues no sé, si buscas Nvidia Blackwell Compute Evolution, yo creo que aparecería, ¿no? Entonces en la gráfica lo que nos vienen a comentar es que en 8 años, desde el 2016 hasta 2024, Nvidia ha conseguido acelerar en 1000 veces. ¿Vale? O sea, la ley de Juan es la leche, ¿vale? Pero claro, la gráfica que nos enseña Nvidia tiene muchas trampas, ¿vale? Porque conforme va avanzando los años, van cambiando lo que están midiendo. Entonces al principio miden la velocidad de cómputo con 16 bits y acaban midiendo con 4 bits. Entonces ahí hay mucha trampa, ¿vale? Entonces, para desvelar esta trampa, como periodistas de investigación que somos aquí en la tertulia, yo lo que he hecho es intentar ver cómo ha evolucionado esta velocidad de cómputo entre 2016 y 2022, porque todavía los datos de Blackwell no están del todo bien especificados, ¿vale? Entonces, yo me he centrado en la velocidad de cómputo con 32 bits, ¿vale? Que hasta hace pocos años era el estándar, ¿vale? Entonces, si vemos cómo ha evolucionado eso, vemos que en 2016 podíamos comprar una Nvidia Titan X, que era lo más potente en ese tiempo, y nos daba 10 teraflops, ¿vale? Si avanzamos hasta 2022, una 4090 nos da 73 teraflops, ¿vale? Por lo cual hemos mejorado un por 7 en 6 años, ¿vale? De por 7 hasta por 1000 es la milonga de la ley de Juan, de ir cambiando el tipo de los datos a la hora de computar. Entonces, la ley de Moore no ha sido vencida, sino que realmente probablemente cada vez va un poquito más lenta, y pues la suerte que hemos tenido es que se ha ido descubriendo y se han ido desarrollando algoritmos para poder trabajar cada vez con menos precisión de los datos, y bueno, pues Nvidia también tiene su mérito en haber ido haciendo hardware específico para aprovechar esos cálculos a menor precisión. Efectivamente. Hablando más del chip en concreto, pues tenemos un chip que básicamente son 2 Hopper en uno, ¿vale? Unidos por ese NVLink de un ancho de banda brutal, y pues alcanzan 20 petaflops de FP4. Entonces, una de las características, manteniendo la misma tecnología de fabricación que la anterior generación, 4 nanómetros. Una de las características que tenemos aquí es que en la presentación se hace hincapié de ir construyendo diferentes Blackwells en un mismo rack, en una misma unidad rack. Entonces, todo eso se gobierna con una CPU diferente, ¿vale? La GB20 Grace, ¿vale? Sí. Entonces, digamos, con esa GPU gobiernan 2 GPUs Blackwell. Importante mencionar que a nivel de usuario, esas 2 hoppers que se han unido para crear una Blackwell se ven como una única unidad. Lo mencionan Juan lo menciona explícitamente en la presentación. Ninguna de las 2 partes, digamos, del chip conoce la otra y actúan como un único chip con una única unidad de memoria. Entonces, para el desarrollador no supone ningún cambio, simplemente es una GPU con más capacidad, más memoria, etc. Esto pues tiene muchísimas ventajas, porque al final pues están incrementando la superficie física del propio chip, y eso pues en este caso en particular, en las LLMs, pues resulta beneficioso, ¿vale? Podemos hacer un entrenamiento más óptimo, o podemos hacer inferencia de forma más óptima. Vale, luego otra de las cosas bastante importantes que se presentaron, de hecho puede que hasta más importante que el propio chip Blackwell, pues fue este switch de NVLink. Entonces, porque al final uno de los mayores limitantes que tenemos es cómo comunicar los diferentes racks para poder, digamos, realizar un superentrenamiento en el que conectemos todos los racks digamos,
todos los blades que hay presentes en un rack, o pues maximizar, digamos, la conexión que hay entre las diferentes gráficas, ¿vale? Entonces, tenemos 80 petaflops y 1,7 terabytes de memoria y 32 terabytes de ancho de banda de memoria, digamos en un nodo de cómputo Blackwell. Y si vamos a un rack ya completamente, un armario de estos que se presentan, porque se presentan en una animación que está ahí que enseñan en la NVIDIA GTC, pues tenemos 1,8 exaflops y 30 terabytes de memoria. Entonces esto pues probablemente sirva para entrar en los siguientes modelos de LLMs que se verán en futuras generaciones, ¿vale? Sí, para mí un poco la conclusión que saqué de la presentación es que NVIDIA ya no vende las GPUs, sino que te vende el clúster completo de las GPUs. Entonces, en ese sentido, que ahora en una GPU te hayan metido 2 GPUs, me parece que es un poco una metáfora de lo que está haciendo NVIDIA, o sea, de que te venden el centro de datos completo. Entonces, cuando al principio estábamos haciendo esa comparativa un poquito tramposa entre el hardware para gamers y el hardware profesional, pues yo creo que la mayor diferencia es la conectividad que estabas hablando ahora, Josu. Tú podrías hacer un clúster con 4090s, pero la conectividad que vas a conseguir no se va a acercar ni de lejos a la que te está ofreciendo NVIDIA con el paquete completo. Sí, de hecho, la propia CPU NVIDIA Grace, creo que se llama, ya tiene 50 billones de transistores, que ya es como, digamos, una GPU de la anterior generación. Es decir, esa CPU es simplemente encargada de comunicarse entre diferentes blades del propio rack. Entonces, resulta llamativo que haga falta eso simplemente para comunicar. Como dato adicional que antes comentábamos, al final, cuando tú estás entrando en un modelo muy grande de LLMs, puedes requerir hasta 25.000 tarjetas gráficas. Se comenta que GPT-4 fue entrenado en 25.000 A100 durante 100 días. Y si eso lo extrapolamos a la generación anterior, que sería Hopper, pues serían 8.000... Posterior, la generación siguiente. Sí, pero la anterior a Blackwell. Ah, vale. Sí, o sea, tengo el cálculo hecho con la generación Hopper, que serían 8.000 gráficas en 55 días. Y pues con Blackwell probablemente se reduzca de la misma forma. Entonces al final tenemos que pensar esto de cara a siguientes entrenamientos. Puede tener un impacto muy fuerte. La duda que yo tengo es si en GPT-4 tocaron techo. Es decir, hicieron Mixture of Experts porque no podían hacer modelos más grandes en aquel momento, porque la A100 tenía limitaciones y no podían, entre todos los nodos que tenían disponibles, hacer un entrenamiento más grande, y por eso hicieron expertos, porque al final cada experto pequeño no es mucho más grande que un GPT 3.5. No, y de hecho podría ser, bueno, no creo, pero Mistral lo hace. Podría ser que el punto de partida fuera GPT 3.5. Claro. Mistral, cuando saca su modelo 8x7, inicializa todos los expertos con el modelo de 7 billones de parámetros que ha entrenado antes y los deja especializarse en un fine-tuning posterior. Pues eso... A ver, yo no creo que lo hiciera... O sea, la mayor ventaja que yo creo que tienen los Mixture of Experts no es tanto en el entrenamiento, sino en la inferencia. Porque al final, pues si tú tienes 8 expertos, pero inferencias solo utilizas 2, necesitas una cuarta parte del cómputo. Entonces, mi intuición es que probablemente la elección de esa arquitectura fue pensando en la inferencia más que en el entrenamiento. Porque el entrenamiento, yo creo que no debe haber mucha diferencia entre uno y otro. En inferencia sí, pero en entrenamiento no tengo muy claro cómo es, pero supongo que tú tienes que estar utilizando todos los expertos a la vez para poder aplicar la función de pérdida. Claro, el coste de un modelo tan grande para inferencia únicamente, imaginando que no existe el Mixture of Experts, sería... Claro, hubiera sido 4 veces mayor. Claro, entonces pues eso igual sería inasumible.
Vale, bueno, otra de las partes de la presentación que hace Nvidia, ¿vale? Ya focalizándose un poco en su ecosistema. Ya ha presentado Blackwell y, pues, como comentaba Guillermo, ellos están focalizados en que tú uses su ecosistema. Si no es para comprar gráficas, que tú te montes un clúster para cualquier tarea que estés pensando relacionada o no con LLMs, relacionada con redes neuronales. Ellos ya tienen una solución para que tú puedas hacer tasks con ese, digamos, su infraestructura. Al final son los principales proveedores. De hecho, hay un momento en que ocurre una broma en la propia conferencia y está uno de los jefazos de Dell, que son los principales proveedores de servidores con tarjetas gráficas Nvidia. Entonces, bueno, como allí hay la clásica broma de GPU Pur y GPU Rich, allí los que tienen muchas gráficas pues pueden hacer experimentos y los que no tienen pues no pueden. Entonces, bueno, presentan un poco el Nemo Framework, que al final es como una especie de framework en la que pues se facilita la personalización y despliegue de modelos de inteligencia artificial. Entonces, una empresa que requiera de estos servicios, pues simplemente puede pues reconocer, resumir, traducir, predecir y generar contenido, pues simplemente de una forma de plug and play. Tendrá un coste probablemente mayor que lo que vimos en el podcast anterior de Grok, pero pues el que no quiera montárselo en su propia infraestructura, pues ya tiene una opción. También hablar un poco de NIMs, que son Nvidia Inference Microservices, pues como plataforma de inferencia de microservicios para hacer inferencia optimizada, es decir, para que tú encapsules en un contenedor y puedas implementar modelos LLMs a gran escala. Entonces, con esto ya simplificas ese proceso, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido problemas para poder embeber un modelo y hacer inferencia en gráficas y tener la necesidad un poco de abstraernos de esos requerimientos de hardware, ¿no? Pues entonces esos NIMs están diseñados para simplificar ese proceso, ¿no? Para que nosotros simplemente tengamos la tarea de hacer el modelo de IA o entrenarlo o lo que sea. Entonces, con esto, con los NIMs, pues ya adquirimos la capacidad de encapsular esos modelos. Entonces, el futuro un poco, ya por reflexionar un poco en voz alta, probablemente vaya encaminado a y ellos lo ejemplarizan con alguna gráfica, esos NIMs encapsulados, ¿vale? En la que existan múltiples modelos, ¿vale? Habrá un modelo igual más generalista como GPT-5, pero el futuro va a estar probablemente pues en una orquestación entre diferentes NIMs, entre diferentes modelos y que hablen entre ellos. Entonces, pues generando datos sintéticos podríamos entrar en una nueva inteligencia artificial y luego otro modelo para hacer X. Guillermo. ¿Un microservicio que tiene dentro un enorme modelo de lenguaje sigue siendo un microservicio? Me han hecho esa pregunta alguna vez. Un microservicio que ocupa no sé cuántos gigas de RAM. ¿Es un microservicio o un macroservicio? Sí, a priori sí. Si solo tiene un Docker y un modelo, pues un contenedor y un modelo, pues digamos que sí. Entonces, bueno, yo creo que es un futuro plausible, ¿no? IAs coordinándose entre IAs. Al final, GPT-5 creemos que saldrá este año. Será como esa IA generalista con conocimiento general para hacer muchísimas tareas y pudiendo, digamos, planificar otras tareas. Es decir, GPT-5 podrá planificar tareas en esos NIMs ya más ad hoc con tareas específicas y especialidades específicas. ¿Qué opináis de eso? A mí me parece bastante interesante el tema, porque desde que empecé a iniciarme con estos temas de inteligencia artificial decía, oye, ¿y qué pasa cuando yo quiero hacer arquitectura y montar varias que se comuniquen entre ellas? ¿Esto cómo funciona? Y si luego quiero escalar las cosas, ¿cómo reparto un poco el trabajo? Entonces veo aquí un claro paralelismo entre lo que es arquitectura software, utilizar microservicios, orquestarlos, escalarlos, a lo que se puede hacer algo equivalente
con modelos de inteligencia artificial o incluso microservicios con modelos internamente. Entonces me parece que es un paso por parte de Nvidia muy acertado, equivalente a lo que hizo en su día con CUDA, ¿no? Donde ahí sacó ventaja con todo lo que es el software para aprovechar su hardware. Pues aquí estamos viendo lo mismo pero a otra escala, una escala de arquitectura. Sí, yo el paralelismo lo veo también, Víctor, no solo con la arquitectura de software, sino con la arquitectura de empresas o el cómo se organiza una empresa, porque al final tú vas a poder tener una IA que puede ser el jefe, que el jefe, la IA jefe, le manda una tarea a uno que está especializado en no sé qué cosa y que se comuniquen entre sí, y al final, visto desde un punto de vista abstracto, pues es un poco como funciona una empresa a día de hoy, con trabajos especializados, cada uno sabe hacer una cosa, nos tenemos que comunicar y coordinar entre nosotros y al final pues hacemos un producto para otras personas. Sí, sobre el papel suena genial, luego habrá que ver cómo esto funciona en la realidad, pero me parece muy interesante lo que comentas, el tener pues cosas especializadas. A día de hoy te tienes que orquestar tú mismo pues con las de mensajes, un software bastante complejo, y si tienes inteligencia artificial que ya te hace la parte difícil, ¿no? Y el precio a pagar es, oye, tener un montón de hardware que soporte todo esto. Veo retos, probablemente el que eso funcione y no derive, alucine o pierda el equilibrio, ¿no?, entre los roles, y una pieza empieza a ir mal puede afectar a cómo va a funcionar el conjunto. Entonces ahí iremos viendo poco a poco cómo evoluciona el tema. Sí, esto hila un poco con ya el siguiente apartado de la presentación y uno de los últimos que mencionaremos en este podcast, que es la robótica, ¿no? Entonces se menciona un poco hacia el final de la presentación, con un final que a mí me gustó mucho con los robots de Disney estos, pero bueno, se menciona Project Groot, que al final pues hacen hincapié un poco en ese universo para creación de gemelos digitales, ¿no? Réplicas virtuales de sistemas físicos para utilizarlas en simulaciones. Entonces, al final, un poco relacionándolo con el apartado anterior de redes neuronales en microservicios, al final pues puedes entrenar modelos en simulaciones e implementarlos en robots físicos. Eso, a día de hoy, sabemos que en robótica nos encontramos un poco por detrás, ¿vale? Teniendo en cuenta que las LLMs han progresado tanto, en robótica no hay ese progreso. Y sí que es cierto que hay un poco similitud con lo que DeepMind presentó en su día del paper este de Gato. Te lo comentaba el otro día Guillermo. Entonces, yo creo que el futuro igual va un poco por ahí. Creo que al final, para los que no lo sepan, Gato fue un paper en el que no solo se cogía texto e imágenes, sino que se cogían una multimodalidad más allá de texto e imágenes, sino que además se añadía a eso movimientos de robot. Y sí, entonces en esa multimodalidad de imágenes, texto y movimientos de robot, tokenizaba y se podían generar tokens en cualquiera de esas modalidades. Entonces, partiendo de eso, pues hay una demo muy guay, no relacionada ya con la Nvidia GDC, pero con estos de OpenAI de Figure, ¿vale? Que pues coge el robot el robot coge el vaso de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo me imagino que es una IA generalista que es capaz de triggerear una acción en una IA más especializada que es capaz de coger el vaso de la mesa. Entonces, creo que un poco el futuro va ahí, ¿vale? IAs generalistas coordinándose a IAs más especializadas y pues, con esos modelos multimodales capaces de entender en varios dominios, ¿no? Sobre todo en el campo de la robótica, yo creo que es clave. Y estos universos, este omniverso que genera Nvidia o que ha creado Nvidia, pues servirá sobre todo para crear datos sintéticos, porque a día de hoy no hay una forma de que un robot aprenda esas tareas si no es generando datos sintéticos. Entonces, esos universos facilitarán que al final, pues aprendiendo una tarea por repetición y utilizando esas IAs generalistas, puedas crear datos para que el robot sepa hacer X tareas. ¿Qué opináis de eso? Sí, a mí el final también me gustó mucho, porque en las películas siempre aparecen robots y luego estamos
en la vida real y no hay robots pues eso, cuando se vieron tantos robots distintos de diferentes empresas, sí que me dio la impresión de que igual sí que van a llegar ahora los robots. Sí. Tampoco lo tengo claro, porque para mí el principal problema que tiene la robótica a día de hoy es que es carísima. Ya. Que entiendo que con economías de escala eso tendrá que solucionarse, porque al final, si tú comparas un robot con un coche es mucho más grande, más material, más complejo. Bueno, más complejo quizá, ¿no? No lo sé, pero entiendo que un robot debería poder llegar a costar menos dinero que un coche. Y a día de hoy es pues 10 veces, 20 veces, 50 veces más caro que un coche. Y como comentas, pues esa simbiosis entre aprender en el mundo virtual y luego poder ir al mundo real tiene pinta de que eso seguro que va a dar muchos frutos. Sí, eso tiene pinta que va a abrir la posibilidad de que los robots aprendan tareas que hasta a día de hoy no podían aprender, gracias a la generación de esos datos sintéticos. Sí, porque si recordamos, cuando hablamos de la historia de OpenAI en el podcast, OpenAI en sus inicios hacía cosas de robótica, pero dejó de hacer cosas de robótica porque cuando se dio cuenta un poco de la tendencia de que escalando los datos se conseguían grandes mejoras, pues en texto o en imágenes, vieron que el poder escalar los datos de robótica era mucho más costoso y no tenían ese dinero, porque al final, si tú quieres escalar en robótica, pues en vez de tener 10 robots necesitas 1000 o 10.000, todos en paralelo intentando. No. Entonces, eso con hardware es costosísimo, pero con herramientas como Omniverse pues es factible. Sí, habría que ver, y esto es lo que a mí me genera más dudas, no soy experto en la materia, el Omniverse, si es capaz de simular esa realidad lo suficientemente real como para que el robot aprenda la tarea y eso sea extrapolable al mundo real, ¿no? Está un poco ese entorno virtual que sea lo físicamente suficientemente preciso como para que luego vayas al mundo real y no se funcione, ¿no? Sí. Ese sería un poco el gap que entiendo yo que van por esa dirección porque hay mucha industria ahí detrás de efectos especiales, etcétera, pero sería un poco la duda que hay, ¿no? Sí, me parece muy interesante el tema y por comentar cómo ha cambiado un poco el enfoque de las keynotes. O sea, hace unos años veíamos como hemos sacado toda esta tecnología para hacer streaming, o la del año pasado, no sé si fue hace uno o hace dos, como que salió el Juan en 3D en tiempo real. O sea, está muy enfocado en performance, tal, aquí hacemos todo más rápido que un pepino, y este año ha habido un cambio, yo noto un cambio radical. O sea, están saliendo pues esos términos de gemelo digital que se empieza a oír mucho, industria 4.0, estas simulaciones, ¿no?, para hacer aprendizaje por refuerzo. O sea, está virando completamente Nvidia y se ve no solo en el discurso, sino en cómo se está promocionando y enfocando sus productos. Sí, o sea, la cosa es que realmente tampoco podían vender otra cosa, porque si vas a los números y comparas Blackwell con Hopper, la mejora que ha habido es pequeñita. O sea, por ejemplo, en Float 8 ha habido una mejora de 2,5. Pero si tienes en cuenta que ahora te están metiendo 2 GPUs donde antes había una, pues solo es el 0,5 ese adicional. Entonces, como ahora ellos lo que te venden es el clúster, a ver, realmente si lo piensas y tú quieres comparar un clúster, a mí me da igual si la mejora viene porque has hecho la GPU más rápida o porque has hecho la conectividad mejor, ¿no? Uh-huh. Y por ahí van los tiros, o sea... Sí, al final si se quedasen únicamente en el segmento gaming, ellos tendrían que esperar a TSMC mejorase su proceso de litografía, fuese más avanzado y poder hacer una siguiente generación de Nvidia RTX que fuese más rápida y pudiese hacer escenarios más complejos porque tienen más capacidad de cómputo. Pero yo creo que han visto el nicho y en realidad es mucho más jugoso que el de la industria gaming, que es todo lo demás, pues con las redes neuronales. Entonces lo están explotando, han sacado una generación adicional simplemente poniendo 2 chips en uno
Y al final todavía no han sacado ni han hablado de... Bueno, no sé si han hablado de la siguiente generación de gráficas gaming, porque eso Claro. yo entiendo que eso saldrá cuando tengan un proceso de fabricación mejor o igual también meten más transistores, pero tienen que tener un... no van a sacar una generación gaming superior a la 4090 solo por un 10%. Normalmente buscar un salto mayor. Entonces, hasta que eso pueda ocurrir, igual no depende tanto de ellos, sino de cómo evoluciona ese proceso de fabricación. Y recordemos que ya estamos rozando el efecto túnel, ya hay limitaciones físicas que no permiten avanzar mucho más en esa dirección. Entonces, pues ellos se están un poco reinventando. Claro, y no solo eso, sino que como ya habíamos dicho, con la escasez que hay a día de hoy de GPUs, pues es que Nvidia, pues eso, entre vender una tarjeta gráfica por 40.000 y otra por 2.000, pues se centra en la de 40.000. Si hubiera capacidad de fabricación de sobra, pues entonces sí que se darían más prisa con las nuevas 5090. Sí. Yo me quedo un poco con esto de que parece que lo están haciendo bien a nivel de negocio, ¿vale? Pero bueno, se está viendo claramente que el cuello de botella va a ser el metal, el poder hacer hardware más potente y hacer más cantidad de hardware, porque ahora hay escasez en todos lados. Entonces veremos cómo sale de esta Nvidia, porque ahora lo tiene muy bien, pero es el momento ideal para que la competencia le adelante pues con otras estrategias, hardware más especializado o lo que sea. Sí, lo que comentamos un poco sería el programa anterior, ¿no? El que estaba especializado en Grok, que obviamente va a plantar cara en el core de este negocio, que es la inferencia. Sí. Y luego, pues Intel también está intentando meterse en este negocio de hardware especializado para inferencia. Entonces, yo creo que todos los fabricantes van a intentar, de cualquier forma, hacer hardware para hacer inferencia de estos modelos, porque al final el futuro serán asistentes de cualquier tipo que requerirán de estos modelos. Se acabó la época dorada de los gamers. Bueno, pues yo creo que con esto podemos ir terminando ya el podcast por hoy. De recomendaciones que se suelen hacer al final del podcast, yo os recomendaría que os vieseis la charla de la Nvidia GTC, es muy interesante, sobre todo el final por el tema de los robots, a mí me hace mucha gracia y son muy bonitos. Y bueno, Guillermo. Pues yo la recomendación que os traigo hoy es una página web que se llama Weights and Bias y básicamente es una especie de TensorBoard, pero que está en internet, ¿vale? Entonces cuando tú estás haciendo entrenamientos, va mandando las métricas de tu entrenamiento a esta página de Weights and Bias y te las guarda y te permite visualizarlas. Entonces yo sí que la conocía de oídas, pero la he estado usando el último mes porque he estado haciendo entrenamientos con modelos de lenguaje y me venía ya con eso instalado de serie. Entonces me ha resultado bastante útil porque, pues eso, tú tienes una web a la que puedes ir en cualquier momento y puedes ver los resultados. TensorBoard hace un poco la misma función, pero te lo tienes que levantar en tu máquina cada vez que lo necesitas. Entonces, la versión de uso personal es gratuita, que es la que estoy utilizando yo a día de hoy, y os recomendaría que la probaras. Sé que para uso profesional tiene un coste, pero no sé exactamente cuál es. Vale, la recomendación que traigo hoy es una herramienta que ha liberado recientemente Elastic, que se llama Hotel Profiling Agent, que básicamente utiliza algunas capacidades del kernel de Linux para hacer profiling de cualquier cosa que corra en vuestro equipo. Es decir, si tenéis cualquier programa binario Docker que esté funcionando sobre Linux, puedes ver en qué está invirtiendo los ciclos de CPU, y me parece muy interesante, porque no todo va a ser crecer en hardware. También puedes optimizar tu código para que funcione mejor. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias también a ti, Josu, por habernos traído este tema de Nvidia. Y yo quería acabar el programa con una reflexión, porque hace años, cuando la IA no estaba tan en boga, yo tenía un poco de miedo sobre si la ley de Moore iba a continuar o no iba a continuar, porque al final, para que la ley de Moore continúe, pues hace falta mucha inversión en mejorar los procesos de fabricación, y esa inversión pues tiene que venir de algún lado. Entonces,
hace años esa inversión venía de los gamers, que les gustaba jugar y estaban dispuestos a pagar por tarjetas gráficas, pero claro, iba a llegar un punto en el cual pues tampoco necesitarás una gráfica mucho más potente, porque pues era capaz de ejecutar pues prácticamente todos los juegos, ¿no? Sí, eso ha pasado un poco también en el mundo de las CPUs de propósito general, y le pasó factura a Intel, perdiendo un poco el reinado contra AMD en el ámbito de las CPUs, porque las necesidades del público general estaban completamente cubiertas, salvo en casos muy performance-wise o gaming. Tú no necesitabas una CPU con 64 cores. Entonces, pues Intel en su momento se estancó, Ryzen le cogió AMD con su procesador Ryzen le cogió la delantera, y parece que entonces Intel se puso las pilas, pero no había una necesidad, y de cara a no existir esa necesidad, pues la ley de Moore no tenía visos a irse superando generación tras generación. Eso es. Entonces, ahora yo diría que, salvo que llegue un nuevo invierno de la inteligencia artificial, el campo de la inteligencia artificial ya tiene tanto peso y tanto dinero metido que va a seguir empujando para que la ley de Moore siga avanzando. Entonces, creo que eso nos acerca un poquito más a la singularidad y me quedo un poco más tranquilo. Y nada, con esta reflexión me despido, y también pues me despido de Josu, Víctor, y nos vemos en el siguiente programa. Un placer, como siempre. Un placer también mío. La tertulia de la inteligencia artificial.